tengan claro, ¿vale? Todos van a ser grabados y en este momento ya estamos grabando. Entonces, como confirmaron ya que se escuchaba todo, antes de dar inicio, el protocolo de conectividad, siempre, pues usaremos el chat para preguntas, dudas, inquietudes en general que ustedes quieran, deseen participar. Tendremos el chat activado y es importante que si por alguna razón pues quieren ustedes plantear o participar o bueno, como lo plantee la maestra, pueden activar perdón, levantar la mano para que pues tengamos en el orden. Si usted no quiere leerlo, sino quisiera participar, puede levantar la mano y estaremos revisando cómo sería el orden. Levantar la mano está en el emoticono, en el icono donde dice reacciones, para que lo tengamos presente. Allí donde dice reacciones, entonces vamos a estar todos, quien quiera participar, y yo voy a estar aquí atento. Lo que quiero compartir es que al levantar la mano, en el orden que se solicita queda. No es enviar un like o dar aplausos, sino ahí dice levantar la mano. Entonces para que lo revisen y lo tengamos presente para desarrollar nuestro evento. El chat también lo pueden estar compartiendo quien quiera escribir. Yo estaré atento para también transmitir en su momento este tipo de inquietudes, preguntas y demás participaciones que ustedes quieran hacer, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio y para dar inicio tenemos una pequeña presentación. Un segundo porque hizo se me cerró, pero tenemos una pequeña presentación de el programa. Entonces, aquí. Ok, entonces esto es Escucharte Eventos y hemos realizado una alianza con el SIM o el Semillero de Investigación Musical que pertenece al programa de música. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la maestra Luisa. Quiero invitarlos a que veamos este corto video. Bueno, hoy tenemos el taller que es acerca del semillero de investigación y la creación de obra desde la investigación. Vamos a estar acompañados de la maestra Luisa Fernanda Arias Niño. La maestra es licenciada en música con énfasis en composición de la UPTC en Colombia, candidata a magíster en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales de la UNTREF Argentina y magíster en gestión y emprendimiento de proyectos culturales UNIR España, compositora, investigadora en las áreas de arqueomusicología y etnomusicología, particularmente sobre instrumentos musicales de raíz indígena, pre- y poshispánicos en América. El foco central de su investigación actual está en la organología, propiedades sonoras y estructura acústica de los instrumentos cerámicos de la época prehispánica y la experimentación de las propiedades tímbricas para la composición acústica con nuevas tecnologías. El orden del día o nuestra agenda es pues esta pequeña presentación. Vendrá la maestra en unos instantes y pues ella nos comentará cómo será la parte de las preguntas. Recuerden, tenemos el icono emoticón reacciones, levantar la mano para poder participar y darle pues, los privilegios en caso de usar micrófono y video. Al final, pues les cuento que desde Escucharte contamos con el canal donde ustedes pueden encontrar allí las grabaciones de todos nuestros eventos y adicionalmente también en nuestra página web. Los invito entonces a que cualquier duda, inquietud,
también estaré proyectando esta es mi información, soy Jonathan Arias, estoy a cargo de este espacio. Y pues bueno, maestra Luisa, quiero invitarte a que actives tu cámara, tu micrófono. Ya tenemos una participación mayor. Eh, entonces, pues bienvenida. Este espacio es totalmente tuyo. Este es nuestro primer ciclo de tertulias, ¿no, maestra? Que se Sí, plantea como un señor. ciclo. Entonces quisiera que antes de que iniciaras todo eso y antes de que yo ya aquí me quede como ahí atrásito detrás de bambalinas, ¿cómo ves eso de qué es el ciclo de tertulias? ¿Cómo lo planteas? Y que todos aquí como que, aparte de estar hoy, les comenten a sus compañeros y demás invitados en general para que como que asistan y compartan con nosotros. Bueno, maestro Jonathan, muchísimas gracias por esa introducción, muchísimas gracias por el espacio. No, yo feliz realmente porque, eh, como les voy a contar ahorita más adelante, chicos y maestro, pues nosotros venimos con el SIM, con el Semillero de Investigación Musical, trabajando desde el periodo pasado, en el que pues liderando proceso. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con él? Tenemos al principio cuando se empezó a estructurar lo que iba a ser el SIM desde el periodo pasado, pues entonces se empezaron a mirar cuáles eran las necesidades de los estudiantes y cuáles eran las necesidades independientemente de de los estudiantes, de nosotros como de alguna manera también creadores, ¿no? Entonces, encontramos en esa necesidad el poder contar con experiencias de creación musical. Entonces, se generó un espacio que se llama Tertulias con Expertos, que radica directamente con invitar compositores, ya sea dentro de la misma, del mismo programa de música, como externos. ¿Para qué? Pues para que nos cuenten algo sobre sus obras. Normalmente lo que nosotros hacemos es analizar una, una o dos obras del compositor que va a estar en tertulia con expertos y el expositor, el compositor, va a empezar a contarnos cómo fue su proceso de creación, cómo se involucra por qué se involucra su proceso de creación con procesos de investigación, qué encontró en esa investigación, cómo fue la manera en que lo hizo, cuáles fueron sus indagaciones y cuáles fueron sus resultados. Eh, en eso radica Tertulias con Expertos y pues nada, yo estoy súper feliz de que el periodo pasado hicimos tres encuentros y pues obviamente era un espacio únicamente para nosotros, ¿no? Para los chicos que estaban dentro del semillero y los profes que empezaron a adherirse a él. Entonces, pues nada, yo estoy Perfecto, que empecemos a trabajar para todo. perfecto, maestra. Bueno, muchas gracias y el espacio es todo tuyo. Muchachos, la maestra Luisa Fernanda Arias. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy aquí a compartirles pantalla. La idea de lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a hablar sobre una generalidad de lo que pasa en el SIM, ¿sí? Yo sé perfectamente que muchos acá no conocen realmente lo que ocurre en el SIM o qué es el SIM. Entonces, para contextualizar, voy a hacer toda una introducción acerca de cómo funciona el SIM y más tarde, hacia el final de la ponencia, entonces voy a empezar a trabajar el tema de cómo fue y el proceso del 2020 en el periodo 1604. Asimismo, hacia ya el final de la ponencia, voy a hacer como una introducción para lo que se viene para este año, ¿sí? Que es como un banco de proyectos en los que vamos a estar trabajando y bueno, vamos a mirar cómo empiezan a funcionar esos proyectos de creación que salen de los procesos de investigación del CID. Entonces voy a compartir acá pantalla. Mm, ¿Me confirman si ven mi Sí, pantalla?
Sí, señora, sí se ve. Eso. Listo, entonces, como agenda vamos a tener pues la bienvenida que ya se las acabo de dar. Bienvenidos todos de nuevo. Como segundo, la estructura del SIM, los objetivos, la misión, la visión del SIM. Luego viene en qué beneficia el SIM a los participantes, para los estudiantes que en este momento nos acompañan y que seguramente van a quedar como esas inquietudes de saber cómo es que nosotros empezamos a trabajar dentro del SIM y quieren pertenecer a él, qué se necesita para participar y ahí empezamos con los procesos que se empezaron a trabajar en el 2020. Como primera instancia, les cuento, el semillero de investigación musical es el semillero propio del programa de música de la UNAD, que pertenece al grupo de investigación Cibercultura y Territorio, liderado por el maestro Einer Monroy. El grupo está avalado por Colciencias y tiene la línea, y estamos bajo la línea de investigación de artes en la era digital. El liderazgo del semillero se encuentra a través del Centro Tunja ZCOI, a partir de pues, mi persona, Luisa Fernanda Arias, quien en este momento está liderando el semillero de investigación. Ahora, hay algo muy importante que recalcar, y es que si bien es cierto, el liderazgo del semillero está dentro del Centro Tunja, los estudiantes de cualquier parte del territorio nacional pueden hacer parte del SIM. Normalmente, hay unos semilleros, por ejemplo, que trabajan de una manera muy local, viendo sus territorios y demás. Sin embargo, pues cuando yo tomé el liderazgo del semillero, pues entonces lo agarré en pandemia. Cosas que facilitaron la idea de que se empezaran a crear procesos de investigación en cuestiones en ámbitos nacionales y ya no solo locales. Entonces, bienvenidos de cualquier parte del país. El objetivo general y el objetivo central del SIM es fomentar la investigación formativa a través de la creación de obra con el fin de generar nuevo conocimiento para el fortalecimiento y desarrollo de las músicas nacionales. Y aquí hago un paréntesis muy importante, porque el SIM no desarrolla, o sea, no hace énfasis en las músicas nacionales como un hecho netamente folclórico, sino como la producción artística en general que se produce hoy día en Colombia, valga la redundancia. Algo muy importante que vamos a tener aquí en cuenta es que todos los procesos de investigación que nosotros vamos a adelantar dentro del grupo de investigación van a tener un resultado en creación de obra. Y esto es muy importante porque también vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas, cómo llegar a este espacio de creación. Luego, la misión es el semillero de investigación musical, ¿sí? Se ha conformado como un espacio de apertura que busca promover el estudio de la teoría musical y su contexto sociocultural a través de la creación de obra, promoviendo el fortalecimiento y desarrollo de las músicas nacionales a partir de de los procesos de la investigación formativa en investigación-creación. Esto quiere decir que de alguna manera el semillero como tal no busca reafirmar los procesos teóricos que están a lo largo que ustedes ven a lo largo de la carrera, sino que procura entrar en espacios que sean entre lo que se ha visto y entre la experimentación. Con este fin, ir trabajando los nuevos paradigmas del arte. La visión del semillero, ¿cómo nos vemos nosotros? Bueno, el semillero de investigación musical SIM se proyecta como un espacio académico e investigativo que aporta
al nuevo conocimiento de la música a partir de la investigación-creación, destacándose por su capacidad de ruptura de los paradigmas artísticos tradicionales para el desarrollo de la música nacional. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, justamente por eso lo estaba leyendo, porque pues, son los pilares en los que se basa el semillero. Bueno, ¿qué pasa con la estructura del SIM? ¿Cómo hacemos nosotros para investigar? Bueno, pues nosotros entendemos la creación musical como una entidad reflexiva y analítica, ¿sí? Y por ende de producción de nuevo conocimiento. Es decir, nosotros no trabajamos, trabajamos directamente con las reflexiones disciplinares. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? De la musicología antropológica y por otro lado de la musicología teórica. ¿Qué es musicología antropológica? Bueno, es el análisis de los contextos y de las relaciones históricas que tiene la sociedad y el desarrollo de las expresiones musicales. Entonces aquí vamos a ver el desarrollo del folclore, en cuanto a sus contextos, qué pasa históricamente. Aquí, por ejemplo, es el tema en donde yo me desenvuelvo dentro de mi investigación individual, que es la arqueomusicología. Entonces yo voy a estar trabajando directamente con la antropología de la música, los contextos históricos, los análisis organológicos con respecto a los contextos y demás. Ya dentro de la musicología teórica, cambia el panorama. Y es el estudio disciplinar de la teoría musical. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, problemas de análisis de partituras. Por ejemplo, vamos a analizar los recursos compositivos o la evolución, o la evolución compositiva de determinado compositor o de determinado productor, ¿sí? Y entonces vamos a agarrar específicamente esas temáticas disciplinares y vamos a analizarlas para desestructurarlas y estructurarlas y empezar a jugar con ellas. ¿Con qué fin hacemos esto? Bueno, con la necesidad de identificar necesidades para la generación y desarrollo de proyectos con pertinencia histórica, social y disciplinar. O sea, nosotros concebimos que la acción artística va directamente relacionada con nuestros contextos y tienen una pertinencia histórica y social. Bueno, para la agenda del 2021 tenemos una capacitación que ya pasó, que es la capacitación de creación CEBELAC y el ORCID. Luego vendrá el día de mañana, será la segunda reunión del SIM, que es la capacitación en norma ZAPA. Luego, capacitación en identificación de proyectos artísticos y sus problemáticas en la creación. Y luego viene el ciclo de talleres, un taller de escritura académica para las artes, un taller de investigación musicológica desde la perspectiva tanto teórica como antropológica y un taller de creación de obra desde la investigación-creación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esos talleres? Que si bien ahí dice un taller, no significa que es solamente un solo espacio, sino que eso se despliega a lo largo de varios encuentros en todo el año. ¿En qué los beneficia a ustedes el SIM? Y no solamente a ustedes, sino a todos nosotros, ¿sí? Primero es que nos da experiencia investigativa. Y eso es muy interesante porque sucede que en Colombia está en auge la investigación artística, ¿sí? En este momento tenemos varias formas de financiación de proyectos muy interesantes y de con muchas capacidades tanto económicas y como posibilidades artísticas. Entonces es muy interesante generar esta experiencia investigativa porque les va a facilitar mucho en su desarrollo como ya dentro del campo laboral. Luego, también hay una capacitación constante en elaboración de proyectos artísticos. Muy importante, ya que en este momento nos estamos moviendo y seguramente ustedes lo conocerán, y es que hay un rubro interesantísimo tanto dentro de la universidad como en dimensiones gubernamentales,
para proyectos artísticos. Por lo tanto, es muy importante aprender a crear proyectos artísticos y que tengan esa pertinencia para podernos ganar. ¿Mm? Luego, oportunidad de desarrollo de productividad artística avalada por Colciencias. Y esto es muy importante porque Colciencias determina los procesos investigativos y calidad de la investigación. Entonces, es como generar una hoja de vida, sí, es como generar una hoja de vida antes de que entres a tu vida laboral. Y luego también tienes la posibilidad de la publicación de artículos de investigación, y acá dentro de la productividad artística es la publicación de obra. Entonces, son factores que a largo plazo y a mediano plazo les va a beneficiar bastante. Uy, acá. Vamos a entrar entonces al proceso del 2020. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue un proceso de experimentación. A cualquiera que le haya quedado alguna duda sobre lo que he dicho hasta ahora, me puede comentar. No sé si haya algo, porque no estoy viendo. No, maestra, un momento. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con los procesos? ¿Qué pasó con el proceso de investigación del 2020? Ahora sí les voy a contar qué fue lo que pasó. Es un proceso de experimentación. Fue una idea para amasar el terreno de investigación, para la investigación musical. Justamente por eso se empezó a trabajar desde un aspecto de no grupos no tan grandes, un grupo no tan grande, sino un grupo que estuviera muy interesado en tratar de entrar en procesos que no son muy conocidos, o sea, no es voy a componer con la guitarra porque es lo que yo sé tocar, sino se trata de irnos hacia el lado incómodo, como dice la frase esta que es muy famosa, saliéndonos de nuestra zona de confort. Entonces, para ir amasando ese terreno de la investigación, se generaron una estrategia de tres fases. El ciclo de capacitación, netamente teórico, pero que después pasó algo muy interesante con el ciclo de capacitación que ahorita se los voy a contar. Luego, tertulias con expertos, que es el espacio que ahora tenemos en red con Escucharte Eventos, y el laboratorio de experimentación. ¿Qué pasó con este ciclo de capacitación? Pues bueno, es que imagínense que eran 6 sesiones en las que se trataron estos temas. ¿Por qué investigar? Aspectos generales de la investigación en música, luego cómo se generaba el tema, el objetivo, el problema, la pregunta de investigación, creación. Luego una segunda parte para el mismo tema, porque es un poco amplio. Luego la justificación, la pertinencia, antecedentes y marco teórico, planeación, cronograma de acción y cronograma de acción de un proyecto de investigación, y luego la relación entre políticas públicas culturales, convocatorias e investigación creación. Entonces, claro, ustedes, por ejemplo, van a ver, ese ciclo de capacitación está fuerte porque es muy teórico. Pues imagínense que de acá, de estas capacitaciones, íbamos como por aquí, íbamos en la tercera capacitación escrita, y ahí fue cuando surgió el laboratorio. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer pruebas. Entonces empezamos a agarrar muchas cosas, muchos detonantes creativos que ahorita les voy a contar cómo funcionaron, y empezamos a construir un proyecto sin saber que estábamos construyendo el proyecto, pero a partir de pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para generar un proyecto final del que hablaré más tarde, que es uno de los proyectos que están dentro de nuestro banco de proyectos para ejecutar durante este y el próximo año. Entonces, ¿qué pasó con Tertulia con Expertos? Pues esa segunda fase fue muy interesante porque nos determinó
nos dio una idea, y nos dio luz hacia lo que queríamos hacer dentro del semillero. De aquí salieron unas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, no toda investigación, perdón, no toda obra es un proceso de investigación, pero sí toda obra es susceptible de investigación. ¿Por qué decimos que sí, todas las obras son susceptibles de investigación? Porque todas las obras son susceptibles de análisis. En cambio, no todos los procesos de investigación, de creación, necesariamente surgen de un proceso investigativo, entendiendo la investigación, como ya se los había contado arriba, que es un proceso constante de reflexión, en donde todo es muy como, no se trata de dirigir la obra, sino se trata de estar muy pendiente de lo que está pasando internamente con la obra y no esperar, no predeterminar los resultados. Entonces tuvimos 3 encuentros. Entonces, la creación según el maestro Eduardo Ríos, que muchos de ustedes ya habrán tenido clase con él, la creación según el maestro Luis Alberto Ramírez, también habrán tenido clase con él, y la creación según Luisa Fernanda Arias, que también algunos tendrán clase conmigo. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Cuáles fueron las conclusiones? O los temas principales, ¿sí? O los ejes, no, los ejes principales de cada una de estos encuentros. Bueno, pues el maestro Eduardo Ríos se presentó con un análisis de obras de carácter histórico, unos instrumentos prehispánicos, porque él también trabaja con ese tema. Y entonces empezamos a ver análisis histórico y de contextos como detonante creativo. Entonces, cómo fue que él creó, cómo él estudió los instrumentos, cuál fue su forma de crear la partitura, si la partitura era convencional desde la perspectiva del pentagrama o si más bien tenía que crear unas nuevas formas de escritura para empezar a comprender esto. Luego hablamos con el maestro Luis Alberto Ramírez y él, dentro de su espacio teórico musical, empieza a ver problemas netamente disciplinares. Es decir, por ejemplo, una obra de él era un problema rítmico. Entonces trabajó a través de su obra las amalgamas, los cambios métricos, en fin, cómo la teoría musical se convertía en un problema de investigación y cómo esta investigación puede ser un trabajo de experimentación. Finalmente, cuando expuse, trabajé directamente con la la exploración tímbrica vocal e instrumental y los límites interpretativos en la creación de obra. Esto se refería más que todo a estirar y empujar hacia esos espacios donde todavía no se es muy fuerte interpretativamente, y cómo estas sonoridades raras que ocurren entre los límites, o sea, no sé si a ustedes les pasa, seguro que sí, y es que cuando están en cierto nivel que pueden hacer eh, una escala determinada, pero cuando pasan a la siguiente octava, entonces ahí la voz no les da para hacer entrar ahí en ese espacio. Ah, bueno, listo. Entonces yo voy a agarrar justamente ese límite entre donde sí puedo interpretar bien y donde no puedo interpretar bien, y voy a agarrar ese límite para la creación de obra y cómo lo ejecuto, bajo qué técnicas, si tengo que cambiar las técnicas. Entonces, no necesariamente la técnica vocal tradicional, o sea, tradicional como lo que conocemos académicamente, sino ya meternos hacia las técnicas de la música popular, ¿sí? Por ejemplo, la técnica del flamenco, la técnica del bolero, la técnica del tango, la técnica de muchas perspectivas para esa creación de obra.
Y entonces, luego de esas tertulias aparece el laboratorio de experimentación. ¿Mm? ¿Qué es ese laboratorio de experimentación? Fue un espacio dedicado exclusivamente a la experimentación sonora. Entonces, ¿qué pasa con esa, qué pasa con esa experimentación sonora? Bueno, nosotros se generó un espacio que se llamaba directamente gesto sonoro, que buscaba particularmente generar un espacio de reflexión acerca de las fuentes sonoras y la capacidad discursiva del sonido a partir de la modificación. Entonces, lo que nosotros voy a tratar de explicarles cómo fue que yo empecé hablando sobre el gesto sonoro dentro del semillero. Bueno, hagamos de cuenta, cuando suena un trueno, ¿cierto? Cuando suena un trueno, nosotros, ese sonido nos dice algo particular, ¿sí? Ya nos está dando una información, no necesita desarrollarse, ¿sí? Es más, no necesita llover, no necesita desarrollarse de una manera enorme para saber perfectamente que hay una situación, que está pasando una situación puntual. Lo que nosotros buscábamos, entonces, a partir de esa generación de gesto sonoro, es cómo nosotros, por ejemplo, creamos un gesto, ¿sí? Algo que me diga una cosa sonora, un material sonoro que me diga algo o que pueda representar algo para otra persona. Entonces ya sabemos que si yo hago esto, pues no sé si voy a decir esto más que una caída, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo tengo, o por ejemplo con el soplido, entonces yo hago, pues no sé si eso pueda llegar a decir algo, pero si yo hago, entonces ya hay un imaginario sonoro, ya hay una presencia que no necesita ser visual, sino auditiva y me dice netamente un tema, ¿sí? Me habla de algo. Entonces, a partir de ese gesto sonoro, empezamos a cuestionarnos nosotros cómo escuchamos la música, cómo comprendemos lo que escuchamos, o si lo comprendemos o no lo comprendemos, podemos cambiar la forma de escuchar, podemos transformar lo escuchado, y entonces a través de esas preguntas empezamos a experimentar con lo que tuviéramos, ¿sí? No había un límite de nada, ni tampoco había unas restricciones para la creación de ese gesto sonoro. El proceso, luego, bueno, les voy a mostrar entonces los gestos sonoros iniciales, o bueno, los secundarios, en realidad, que fue un proceso de modificación del propio gesto sonoro. Entonces les voy a hacer acá un ejemplo. ¿Sí? Yo utilicé este instrumento que es un cuisi, que es de la Sierra Nevada, se parece a una gaita, pero es más pequeño. Y entonces, una de las, una de las partecitas que yo hice para mi gesto fue y ya. Y eso debía decir algo. Lo podía tocar inclusive en diferentes, de diferentes maneras para intensificar el gesto. ¿Sí? Y entonces eso me iba dando una representación particular. Entonces les quiero mostrar acá una serie de gestos que se hicieron. Entonces, por ejemplo, José Luis, que está por aquí, que es nuestro líder semillerista, José Luis estaba trabajando directamente con timbres del tiple. Entonces generó esto. Voy a subirle acá.
Uy, 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 uy. Entonces, si se dan cuenta, algo muy interesante que empezamos a ver cuando José empieza a grabar este tipo de cosas, porque grabó varios inclusive, nosotros decíamos, oiga, pero mire que es muy interesante ese juego que está ocurriendo entre lo que está pasando atrás, ¿sí? Y el primer plano, que es lo que pasa dentro del tiple, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezábamos a modificar esa información después? Luego teníamos a la profe Marcela Rojas, que se basó en un pajarito que está en el llano, se llama paraulata, y entonces ella llega y saca un intervalo, hace y entonces ese es un intervalo de ese pájaro, entonces es una representación de ese canto. Canto de paraulata, la menor. Entonces ahí empezamos a mirar, si ustedes, por ejemplo, buscan una paraulata en YouTube, se van a dar cuenta que ese intervalo es un intervalo muy común, muy reconocible cuando uno escucha a ese pajarito. Entonces también tuvimos algo chévere y es que fue tratar de cambiar y tratar de ver la música no solamente dentro de la perspectiva acústica, ¿sí? Sino también dentro de los sonidos construidos. Y entonces el maestro Luis Ramírez se creó este gesto sonoro que es súper, súper cortito, pero es súper genial. Es una técnica granular, ¿sí? Es una granulación en donde lo que él quiere generar es una textura. Y luego, yo hice, pues, lo que les estaba comentando, hice un gesto con este instrumento únicamente, con el cuisi, y bueno, ahí. Bueno, ¿cómo vieron esos gestos? Les recuerdo que para participar, usar en reacciones, levantar la mano.
Buenas, buenas. Si Bueno, quieren pueden activar el micrófono. sí, ya tienen la opción de activar micrófono y de iniciar video para quienes quieran participar. Por ahí vi que escribieron en el chat, maestra. Sí, sí. Álvaro, Santiago, Jonathan. ¿De Entonces, cuál hablas, Álvaro? ¿De este? ¿Del Quizy? Si hablas de este, que me imagino que sí. Sí, este no está temperado. Este, inclusive, cuando lo construí justamente con las medidas, con lo que lo hacen los indígenas de Santa Marta, que es 2, 3, 1, 3 y 3. ¿Sí? Esas son las medidas. Y entonces pasa algo muy interesante con algunos de los instrumentos, bueno, con la mayoría de los instrumentos autóctonos, y es que su afina, o sea, el sonido que están sacando, de alguna manera, ¿cómo lo explico? Musicológicamente sí está afinado porque tienen unas medidas estándar, ¿sí? No es que ellos no quieran, no es que ellos pongan los huecos al azar, ¿sí? No se tiene, no ponen esos huecos al azar, sino que trabajan unas medidas de edad. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué? Algo muy interesante que pasa en las culturas milenarias y en las culturas indígenas es que ellos muchas veces no consideran, bueno, siempre, la afinación, como nosotros la conocemos, o sea, lo temperado que nosotros conocemos para la cosmogonía indígena es como si no tuviera gracia, ¿sí? Porque sucede que ellos tienen una cosmogonía sobre que cada instrumento es un ser y bueno, tienen una cantidad de códices que necesitan que no suenen exactamente igual. ¿Sí? Los instrumentos no deberían sonar exactamente igual, sino que los instrumentos deben tener, cuando yo toco con un grupo de quizzes, cuando yo toco con este grupo de quizzes, entonces lo que me va a sonar es un leve batimento entre su afinación particular de su instrumento con el mío, aun cuando tengamos las mismas medidas para la construcción. Sí, la diferencia, bueno, esto ocurre en una diferencia muy, ¿cómo les explico? La diferencia es la temporalidad. Entonces, ¿qué pasa? El Quizy, mírenlo como es de chiquitico, ¿sí? La gaita, no sé si lo acá lo ven, pero la gaita sería un poco más grande, ¿sí? Eso tiene que ver con las necesidades de interpretación, ¿vale? Pero vamos a tener en cuenta que el Quizy es una raíz indígena que viene, bueno, un día de esto le voy a, cuando termine mi artículo de investigación, si nosotros nos remontamos al origen de la gaita, ¿sí? Si nosotros nos remontamos al origen de la gaita, vamos a encontrar este. Mire. Este es un instrumento cerámico tairona. Luego va a venir uno más grande, ¿sí? Uno más grande con una afinación más grave, ¿sí? ¿Mm? Y luego
Y esto lo vamos a ver directamente cuando las comunidades indígenas tenían una relación muy fuerte con el barro, ¿vale? Luego, toda esta cuestión de las comunidades se va transformando en cuestiones del tiempo, por aquello de también ese tema de la llegada de los españoles, el mestizaje, la cuestión, y se generan nuevos instrumentos, unos que vienen de Europa, pero sucede que entre el mestizaje cuando empiezan a mirar las cañas, aparece este instrumento y vamos a recordar que es la cera en realidad es una técnica prehispánica que ellos sí la trabajan. Entonces se genera esta primera, como esta evolución, ¿sí? Y luego va el cuisi. Cuando llegan los negros, ¿sí? Entonces sus necesidades de interpretación del momento hacen que la gaita se alargue. Y entonces hace que el instrumento se alargue. Y entonces se genera la gaita hembra y la gaita macho, que también hay un cuisi hembra y también hay un cuisi macho, ¿no? Más o menos. A ver. Una afinación diferencial. A ver, nos pregunta aquí Álvaro. ¿Cómo aplican este tipo de instrumentos con una afinación diferencial a los instrumentos que normalmente están temperados? Es decir, ¿cómo lo ensamblan con los demás instrumentos en una obra? Bueno, la gaita es más fácil, porque la gaita tiene, ya se está incorporando. Pasa con los instrumentos autóctonos, que son famosos, ¿sí? Que de a poco se han ido integrando, pero pues están perdiendo ciertas facultades que los hace autóctonos, por ejemplo, sus afinaciones originales, ¿sí? No vamos a, tratemos, por ejemplo, en musicología, no decir, este instrumento no está afinado, no, tiene su propia codificación, ¿sí? Y los instrumentos europeos tienen otra codificación, ¿vale? Pero entonces sucede que en el auge de las orquestas, en el auge de todas estas y encima la necesidad que se está teniendo ahorita de incorporar ciertos ritmos y ciertas sonoridades a la orquesta, pues entonces estos instrumentos pues empiezan a ser modificados y afinados. Entonces, por ejemplo, podemos ahorita encontrar ocarinas afinadas en do, re, mi, fa, sol, lo que sea. También podemos encontrar instrumentos de caña afinados a las afinaciones a las afinaciones europeas y en fin. Entonces, es modificar. ¿Y en qué se basan? En que la modificación de los agujeros, o sea, las medidas, afinar el instrumento directamente no modifica el timbre. O sea, lo que se quiere realmente es que se conserve el timbre del instrumento, aun cuando se sacrifique pues las afinaciones originales. No sé si alguien tiene otra pregunta o es que no sé. Bueno, está en cámara Jonathan Alexander. Cuéntanos, Jonathan. Buenas tardes, buenas noches, profesora Luisa, profe Jonathan. Voy a dejar de compartir 2 segunditos para poder verte, porque no te veía. Dale. Hola, Jonathan. Bueno, profe, yo tenía una pregunta en cuanto a lo que estabas hablando ahorita. Pues muchos de estos instrumentos o lo que tú estabas explicando los modifican para que las notas se acoplen a la notación, digamos, europea, pues las notas pues que nosotros utilizamos, ¿sí? Pero digamos, si uno hace un análisis del instrumento original, ¿qué frecuencias da este instrumento? O sea, pues, digamos, por ejemplo, nosotros conocemos, por ejemplo, el La, que es el 440, pero digamos, ¿qué notas da originalmente esos instrumentos y cómo podríamos nosotros hacer como una escritura de estas notas, teniendo en cuenta, pues, que no van a dar exactamente, no van a coincidir, por decirlo así, con la notación que nosotros manejamos? O sea, ¿cómo podríamos nosotros escribir la música que se interpreta con estos instrumentos que no dan esas frecuencias que nosotros manejamos actualmente? Uh-huh.
Menos mal que vas a estar dentro del semillero de investigación, vas a hacer ese trabajo conmigo. No, mentiras, sí, también. Pero se trata más que, a ver, hay muchas formas de verlo. Si lo vemos desde el aspecto purista, pues entonces vamos a entrar en bastantes conflictos, ¿sí? Porque entonces entramos en el proceso indigenista, eh, también entramos en las problemáticas, inclusive con las problemáticas sociales directas de las comunidades indígenas, que muchas veces cuando relacionan estos instrumentos con los instrumentos europeos, de pronto se ofenden al tratar de entablar relaciones, ¿sí? Y bueno, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. Yo particularmente intento escribir desde una intención no indigenista, ¿sí? Entonces, lo que trabajo directamente, por lo menos, es respetar las afinaciones de los instrumentos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, tú me preguntas, ah, este instrumento, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué o qué? ¿Sí? Ah, bueno, yo te voy a decir, bueno, sí, tú, y se podría, yo por ejemplo he tocado con este instrumento y he tocado con un santur de la India afinado en mi, ¿sí? O bueno, que me dé las notas del mi. Y entonces empiezo a buscar qué sonidos se pueden vincular con el instrumento o qué melodías yo puedo sacar y ellos cómo pueden orquestar, ¿sí? ¿Cómo se puede orquestar? Pero entonces van a haber momentos en donde yo voy a jugar con este instrumento como una tela atrás, pero van a haber otros momentos en donde yo voy a trabajar con este instrumento desde el aspecto melódico, ¿sí? Entonces voy a tratar de respetar siempre como esas afinaciones. Por ejemplo, este instrumento está basado, tanto este como este, ¿sí? Están basados en una investigación que yo hice en el Museo del Oro, registrando cada uno de los sonidos. Entonces, venga, grabemos este sonido, trun, y ahora este, y ahora este, y ahora este. ¿Cuáles son todas las posibilidades sonoras del instrumento? Listo, ahora yo vengo aquí a mi taller, ¿sí? Y lo replico. Entonces busco toda la sonoridad, busco que esté un color y que tenga unas alturas muy parecidas al instrumento original, ¿sí? Entonces ahí hago un estudio organológico, también hago un estudio de las posibilidades acústicas, de la construcción, ¿sí? Del sistema acústico que trabaja, en fin, hago bastantes cosas en cuanto a eso y se trata, o por lo menos como yo lo veo y como yo lo hago, es respetando las afinaciones de los instrumentos originales. O sea, yo no hago adaptaciones de los instrumentos para que me suenen a Ah, ok, profe, listo. Sí, sí, claro, ya digamos con todo lo que me acabas de decir, pues me doy cuenta que realmente hay un trabajo bien grande detrás de cada instrumento, ¿no? O sea, es descubrir como un nuevo mundo. Pues, realmente es ver otro mundo realmente nuevo. Me parece muy chévere. Y pues sí, lo que tú dices es sobre todo explorar como esas nuevas sonoridades y tratar de verificar como qué se puede crear a partir de este instrumento. Pero sí, sí, me parece bastante interesante, bastante chévere, profe. Muchas gracias por compartir esto. Sí, sí. No, no. Bienvenido mejor. Bienvenido más bien. Gracias, profe. Bueno, en Mm, el chat Santiago Caraballo también nos compartió. No sé si Santiago quiere activar el micrófono. Eso, Santiago, te escuchamos. Hola Santi, ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿todo ¿Todo bien? bien? Ya, bueno. No, pues se me vino algo así como a la cabeza. No sé si alguien lo haya hecho ya o qué experimentación hayan hecho respecto a que, no, o sea, el proceso invertido.
que la gente modifica los instrumentos prehispánicos a la afinación pues temperada que occidental. ¿Por qué no hacerlo al revés? Algún instrumento occidental que esté temperado, pues temperado de la manera occidental, pues modificarlo para que, no sé, se acople a las necesidades del instrumento prehispánico y poder crear algo así. No sé qué tan complicado sea y qué tan no identificadas estén como las alturas ahí en esos instrumentos, porque yo supongo que ahí es donde radica el punto, que las alturas no tienen como una métrica específica y pues nos puede generar ahí un poco de conflicto respecto a la teoría que conocemos occidental, ¿cierto que sí? Es como eso. Igual sí hay una cuestión, lo que les comentaba ahorita, si bien no hay una relación temporal entre Occidente y América, sí hay unas relaciones sonoras. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tener en cuenta qué es esto, ¿sí? Por ejemplo, esto que es único de los instrumentos prehispánicos, que es el grave de los vientos. ¿Sí? Va a entrar dentro de un espacio que tiene que ver de pronto con la pentatónica, ¿cierto? Que de pronto tiene que ver con que se puede asociar inclusive con la modalidad, que si yo agarro, por ejemplo, agarro el celular y me pongo a mirar qué afinaciones puedo lograr, pues entonces puedo determinar ciertas cosas. Y por supuesto, la experimentación siempre está abierta. O sea, para mí es muy importante ese tema de la experimentación porque no se trata del mundo purista, sino se trata de reactivar, o por lo menos para mí, que he estado pues en este espacio de trabajar los timbres de los instrumentos prehispánicos y los cantos prehispánicos y todas esas cosas, y poshispánicos, porque hoy día, por ejemplo, también hay unos instrumentos interesantísimos que nadie conoce. Pues el que más conocen es la gaita y el cuisi. Pero si yo les voy a decir, sabía que, por ejemplo, hay un instrumento que es una tabla, literalmente es una tabla, es un llamador amazónico, que está hilado a una cuerda, ¿sí? Es un pedazo de madera, una tabla, ¿sí? Que está, y que cuando lo agitas con mucha velocidad, así, brrr, empieza a sonar como un moscardón. Entonces empieza a decir, y esa sonoridad, ¿qué pasa con eso? Entonces, cuando nos vamos al aspecto tímbrico, entonces vamos a mirar, bueno, cuáles son las posibilidades del instrumento, si lo agito más fuerte, si lo agito más suave, en fin. Ahora, si lo voy desde el punto de vista social y cosmogónico, entonces voy a comprender que ese instrumento lo utilizan para llamar la lluvia. Y entonces voy a hacer todo un estudio sobre el contexto de la selva, lo social, lo que pasa con las relaciones entre el sonido y la comunidad. En fin, hay muchas formas en las cuales estudiar pues, los instrumentos musicales. Listo, Edwin, listo. levantaste la mano. Sí, maestra, buenas tardes. Estoy de acuerdo con Santiago en el sentido de cómo sería interesante lograr compatibilizar los instrumentos a este tipo de instrumentos autóctonos, digámoslo así. Y me voy y traigo a colación algo que estamos viendo con el maestro Luis Ramírez en armonía modal, y es un ejercicio que nos planteó de cómo nos salimos como de la caja, empezamos a dejar de pensar, pues vamos a componer, entonces lo primero que pensamos es en la tonalidad, eh, estamos arrancando a ver modalidad, pero pues él nos decía, no piensen en modos, no les estoy pidiendo que hagan nada en modo, sino experimenten, ensayen, pongan que, no, que las progresiones no tengan sentido con una progresión armónica tonal. Entonces es muy interesante porque sí comienzan a salir nuevas cosas, entonces creo que es muy pertinente y muy al lugar
todos estos sonidos que vienen de este tipo de instrumentos y espectacular pues este proceso de investigación porque creo que es lo que nos va a ayudar vuelvo y repito, a salirnos de la caja y en el camino pues muy seguramente nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Y que algo muy interesante de lo que estás hablando justamente, Eduard, es que inclusive con el maestro Luis Alberto hemos dicho, pero es que si nosotros analizamos las músicas netamente colombianas, ¿sí? Pero no las que están readaptadas, o sea, por ejemplo, no la cumbia actual, ¿sí? Sino, por ejemplo, vamos a mirar los archivos fonográficos antiguos y vamos a mirar lo que pasaba con las músicas de la costa o lo que pasa con los cantos del llano o lo que pasa con los cantos o con las músicas del Pacífico, la afinación de los instrumentos melódicos y armónicos, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos sumergidos dentro del espacio modal y sucede que nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? O sea, nosotros no lo identificamos así. ¿Por qué? Porque tenemos una codificación que ya está muy intrínseca y entonces eso no nos deja mirar esa cuestión rara, esa sonoridad extraña que podemos encontrar en otras músicas que igualmente están al lado, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba en clase de composición y hoy analizamos, por ejemplo, los cantos de los Inuit, que son cantos guturales que se generan entre mujeres, ¿sí? Y se generan a partir justamente de un lugar que es muy frío, ¿sí? Y entonces es hacia el norte, ¿sí? Las comunidades árticas, y entonces empiezan a generar un juego de voces, y empiezan a generar desde el registro e ir bajando al registro, ir bajando al registro. ¿Y qué es lo que pasa? Que en realidad es un juego. Entonces, algo muy interesante que analizar es que a veces nosotros no comprendemos bien los contextos en donde crece la música, en donde surge la música. Por ejemplo, ¿viste en algún momento hiciste con tu hija o con tu hijo o con un niño ese ejercicio de bailar y que el niño se pare en los zapatos de uno y uno baila? ¿Sí? Bueno, pues te cuento que esa danza es una danza indígena del altiplano cundiboyacense que se llamaba Pisa Pisa. Entonces, eso es muy interesante sobre las relaciones que tiene el sonido con todo este tema, que en realidad no es ajeno a nosotros. Entonces, por eso, no sé, yo muchas veces los invito a todos a que se fijen también en el entorno dentro de varias perspectivas, dentro de la perspectiva moderna, o sea, la actualidad, ¿sí? ¿Qué se escucha en cuestiones modernas? ¿Qué se escucha en cuestiones antiguas? Por ejemplo, si yo me voy para allí, para Chiquinquirá, aquí a 2 horas de mi casa, a 1 hora y media de mi casa, voy a encontrar una señora de 100 años que ella estuvo en las últimas romerías. Entonces, ella sabe sobre esas, cómo se manejaba la romería, que en realidad fue una cuestión que viene del sincretismo, ¿no? O sea, que viene de la unión entre las danzas indígenas con las danzas europeas. ¿Y cómo ocurre ese sincretismo? Entonces, ¿cómo ocurre esa romería? Entonces, hay cosas muy interesantes que nosotros podemos relacionar entre el antes y el ahora, que están vivas hoy día, pero que nosotros normalmente pues estamos nuestra atención está en este momento en las músicas actuales. Muchas gracias, maestra. Y bueno, entonces, ya que no hay más preguntas y yo me emociono mucho hablando de este tema, pero no es el único tema que se toca dentro del semillero de investigación, ¿no? O sea, valga la aclaración, que no es lo único que se hace acá, sino nosotros les voy a contar qué fue lo que ocurrió, luego de que construimos estos gestos.
Compartir pantalla. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces hicimos estos gestos sonoros que fíjense, miren lo que acaba de ocurrir tan interesante. Yo les estaba mostrando unos ejercicios de experimentación sonora que hicimos dentro del semillero y entonces terminaron saliendo unas conclusiones a partir de su escucha. Y eso es muy interesante porque eso lo analizamos también aquí adentro. Entonces empezamos a mirar cómo es que el otro percibe, qué es lo que piensa, qué es lo que la imagen se le queda en la cabeza a partir de lo que escucha. Y entonces empezamos a modificar toda esa vuelta. Todo ese asunto empezamos a modificarlo y a decir, bueno, ya ustedes ya escucharon pues los gestos sonoros de algunos de los participantes, ¿no? Son más, pero pues no va a quedar aquí eternamente. Entonces, mejor condenso. Entonces sucede que yo agarro unos y otros, y un pedazo de este gesto, otro pedazo de este gesto, otro pedazo de este gesto, y entonces empiezo a mirar diferentes perspectivas de la misma escucha. Y entonces ocurre esto siguiente. Entonces, esta es la pieza de José, ¿sí? Que lo que hizo fue, bueno, la actividad de la experimentación de esta fase 3 era unir no todos los gestos, sino los que se relacionaran conmigo, los que yo quisiera, ¿sí? Y empezar a trabajarlos. ¿Y cómo los podía yo trabajar? Bueno, yo podía modificarlos sonoramente a partir del programa de edición, yo podía vincularlos, separarlos, cortarlos, ponerle reverb, ponerle paneo, ponerle lo que sea. Y el hecho es que nosotros teníamos que generar un discurso coherente, a partir de estos sonidos. Y entonces aquí vamos a mirar la obra de la pieza que escribió José, que creó José. ¿Cómo les pareció la pieza de José? Eso activa el micrófono de una porque no los puedo ver. Súper, súper. Yo ya la había escuchado, pero ya otra vez, súper. Entonces, vamos justamente en primicia. En primicia vamos a tener, José, explícanos un poquito cómo fue tu ejercicio de experimentación. Hola, profe, ¿me oyes ahí? Sí, señor. Ah, listo. Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, profe, pues ese proceso fue, este en específico, porque pues lo que tú mencionabas fue un proceso como
de ir explorando antes de esto, como teóricamente, afianzando conceptos, rompiendo esquemas que ya se tenían, empujando, siempre reflexionando y escribiendo mucho. Pues ya llegamos a esta parte que fue muy chévere porque cada uno escogió sus gestos sonoros, los puso en disposición del archivo y, y aún sin ponernos de acuerdo y sin decir una tonalidad, sin decir un timbre, algo específico, simplemente lo compartimos en la carpeta y cada uno empezó como a explorar, a decir, a ver cómo podía juntar, a cortar esto. Y en ese momento o sea, hice conciencia, tal vez era consciente, pero no, o sea, no era consciente totalmente de que la música, no, o sea, el sonido como tal no es solo una línea de tiempo, sino la música también es espacial. Entonces entendí que la música se vuelve espacio-tiempo y te permite jugar de muchas formas en las que no solo la tonalidad y la teoría y la funcionalidad te aplica, sino ya también lo más básico, que es con lo que nos creamos, que es el oído, que es nuestra mayor sentido. Entonces de ahí ya, pues algo muy chévere es que en mi caso las sonoridades, a mí los timbres me gustan mucho. Yo cuando compongo me gusta coger, no sé, una guitarra y la guitarra, ese mismo timbre me lleva a sacar cosas. O un tiple, ya tiene, eso y son composiciones totalmente diferentes solamente por el timbre. Entonces me entendí que el timbre también o sea, te permite muchas cosas, el instrumento, pero también te hace sentir muchas cosas, así como emociones, sensaciones, situaciones. Por ejemplo, algo muy chévere el gesto del profe Luis Alberto, que uno lo escucha y automáticamente uno lo asocia con algo fuera del planeta, o sea, es algo extraterrestre, no es de acá. Uno escucha el gesto de la profe Luisa, es algo muy místico, muy natural, muy de un bosque, o sea, uno lo asocia a este planeta. Y así con el canto de la profe Marcela y con el piano de Ken y con el gesto de cada uno. Entonces uno ya empieza a crear y pues cogí el programa of Audition, que es el que tenía ahí a la mano en el compu y pues digamos que lo usaba, pero no lo sabía usar en bien, en realidad. Entonces cogí cada uno, los pegué y empecé a cortar, empecé a mirar efectos, empecé a mirar cómo se conectaban las secuencias, empecé a mirar los paneos, que es una locura eso, porque la música para audífonos es increíble, porque no sé, es muy, muy chévere oír con audífonos este tipo de música en varias dimensiones. Y empecé a recortar, empecé a mirar las partes que servían y a dar una secuencia como un aparente orden, pero no predecible, algo simplemente que como una secuencia que te lleva cada sonido y que conectara pues sin pensar en tantas teorías, sino simplemente dejándose llevar por la sonoridad. Así fue más o menos como lo hice. Tremendo. No sé si alguno le quiere hacer una pregunta a José sobre su proceso de creación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque para las siguientes tertulias con expertos, ustedes siempre plantéense muchas preguntas y háganlas a quien esté exponiendo. Pueden escribir su pregunta en el chat o pueden activar su micrófono y su cámara para ser parte del evento. Entonces, mientras que los compañeros se animan, yo voy a hacerte una pregunta dirigida a ti y también con respecto a la maestra, apoyando un poco el evento. Entendemos o entiendo todo lo que dijiste. Tomaste, digamos, el gusto por lo que está sonando y simplemente fuiste colocando en su momento, en su situación, lugar, espacio y en general. ¿Qué tanto crees tú y la maestra para también que afecta esa predisposición sonora que traemos? Voy a hablar entonces y me voy a salir del tema para que tenga colación a esto. Conocemos la música comercial y por alguna razón ya tenemos una predisposición sonora. No sé, ¿quién no ha escuchado esa música de Navidad? Ya faltan 5 para las 2 y todo el mundo ¡guau! Y es algo que tenemos impregnado, literal. O sea, es una cosa que inconscientemente hace parte de nuestra realidad sin importar el país o, sí, el lugar o área geográfica que tengamos. Claro,
En otros países otras personas tendrán otras cosas, pero yo cito por lo que nosotros somos, ¿no? ¿Qué tanto afecta ese tipo de predisposición? Porque yo escuché en tus palabras y dijiste, la maestra, o creo que fue la maestra, o que el maestro Luis, uno de los dos, no recuerdo, sonaba algo fuera del planeta. ¿Cómo relacionaste eso? Porque pues en mi experiencia, pues yo hago es música para cine, compongo música para cine y para bandas sonoras. Ya hay una predisposición y hay una, digamos, usabilidad del sonido en pro de generar ciertas emociones, sentimientos, momentos y demás, todo tipo de sensaciones en el ser humano. ¿Cómo llegaste a decir que eso era fuera del planeta y qué tanto afecta esa predisposición que ya tenemos cultural, sociocultural y geográfica en el desarrollo de lo que estamos haciendo? Porque quisiera saberlo, no sé, también a ver o sea, qué hizo que tú dijeras que eso estaba fuera del planeta. O sea, lo relacionaste con una película, con una música, en un imaginario, o sea, ¿qué fue? Listo, profe. Sí, digamos que parto de la premisa de que o sea, todo juicio mío, pues ya es subjetivo, o sea, ya tiene cierta sesgo de alguna manera, porque según mi contexto, porque no hay, pues creo que no hay algo como naturaleza humana de alguna manera, sino en el contexto que uno nace y lo que uno ve, y con lo que uno aprende y crece y escucha. Entonces, pues lo que tú me mencionas pues es muy chévere porque ese sonido, o sea, creo que nunca lo había escuchado ni similar acá pues, en lo que llevo viviendo. No lo asocio a ningún sonido tonal, a ningún instrumento, no lo asocio a ninguna situación, pero no sé por qué, o sea, ya es demasiado intuitivo y también digo que por eso digo que es demasiado subjetivo porque, pues, cada situación, pues, te concibe a tener cierta perspectiva y cierto punto de vista hacia las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la profe Luisa Fernanda decía que, pues, que me generaba como una sensación de bosque y esa sensación de bosque es muy familiar para mí. Por otro lado, la sensación del profe Luis Alberto es algo que tal vez creo que lo habré escuchado en películas, como esos sonidos se podrían ser disonantes, poniendo unas comillas por default, pero sí, o sea, siento que o sea, es muy a la percepción de uno. Entonces es como un tema de percepción porque eh, este tema digamos que los tonos, por ejemplo, los tonos menores o tonos mayores evocan felicidad o tristeza, es algo demasiado subjetivo porque hay gente que de pronto le generan otras cosas, pero pues más o menos así como que es como mi punto de vista. Ok, la maestra, ¿cuál es tu opinión? Y ahorita, voy a Jonathan va a participar. Después de la maestra, escuchamos primero a Jonathan, lo que tú quieras. Tú eres la... Dale, Jonathan, dale de una. Ah, listo, profe, gracias. Yo pienso que no solo está ligado al conocimiento que uno tenga previo, como decía el profe Jonathan, sino inclusive también el momento de la creación o de la mezcla, también está ligado como al estado de ánimo que uno tenga en ese momento. Entonces uno, digamos, si uno está de pronto con un bajo estado de ánimo, tiende a de pronto a percibir como emociones como de tristeza, como de melancolía, y puede terminar plasmando eso en el resultado final pues de la obra. Por otra parte, pues si uno está de buen ánimo, fue un día excelente y todo, pues va a tratar de plasmar precisamente esa alegría o ese estado de ánimo de uno en ese momento, en esa obra. Entonces yo pienso también que no solo, digamos, los conocimientos que uno tenga previos o, digamos, algo que uno haya visto en alguna película o que haya escuchado en alguna otra parte, sino también va como ligado al sentimiento que uno tenga en ese momento y todo termina como afectando el resultado final. Pues digamos que eso sería lo que pienso yo. Ok, Jonathan, gracias. Y la maestra, ahora sí. Vamos a... Eduard creo que levantó la Bueno, mano. alguien levantó la mano, ¿no? Que hable y Sí, que active su cámara. Súper. sí. Escuchándolos, se me viene un poco a la mente no sé, como una moda, una tendencia que hay hoy en día, lo menciono
pues desde un proceso de emprendimiento que tengo, y es el bienestar holístico, ¿sí? Y esto está muy dado a una cantidad de productos que la gente, pues, digamos que le cree, digámoslo así. Y eso está muy bien dentro de tendencia, pero como en la investigación que hemos hecho al respecto, se encuentran también mm, como desarrollos musicales sobre relajación, sobre concentración, etcétera. Entonces me surge la inquietud si estos procesos de estas músicas, por ejemplo, hay un producto que es un cuenco tibetano que el efecto de la relajación lo da el sonido que da el cuenco con su cosito que no sé cómo se llama. Entonces, si realmente estas músicas de relajación tienen un contexto y una estructura, o finalmente fueron dadas tal cual como lo dice José, dentro de un ejercicio de, como de composición propia del sentir de momento, de expresión de emociones, porque digamos que es algo que, vuelvo y digo, y está en tendencia y creo que uno puede encontrar cosas muy interesantes para desarrollar en este aspecto. Ese es mi aporte. Ujú. Referente a lo que dice Edward, frente a algunos instrumentos y sus timbres, bueno, hay una cosa importante que nosotros tenemos que ver y es de dónde viene el instrumento, ¿sí? Es diferente un instrumento tecnológico actual o, por ejemplo, del sonido sintético, por ejemplo, cuando nosotros generamos sonidos a partir eh, de, de, de modificaciones de instrumentos virtuales, por ejemplo, o de sonidos virtuales, o sea, o sonidos algorítmicos. Si nosotros vamos a mirar ese tipo de sonidos, pues entonces tienen una naturaleza distinta. ¿Qué pasa con el cuenco tibetano, que es, fíjense, hace parte de este tipo de instrumentos también? Son instrumentos milenarios, ¿sí? Son instrumentos que tienen una connotación inclusive cosmogónica con la comunidad en donde se originan, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que el gamelán también tiene otra connotación cultural, así como así como también la marimba de Chonta, ¿sí? O las mismas maracas, el maracón, bueno, el instrumento que les decía, que es el zumbador amazónico o la diferencia con el zumbador guaraní, son instrumentos que tienen una relación directa para unas funciones específicas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una relación directa con el instrumento del cuenco tibetano, va a tener una relación directa con los cantos de Om, ¿sí? ¿Cuáles son los cantos de Om? ¿Se acuerdan del Om? Entonces nosotros aquí lo hacemos por burlarnos, pero la realidad es que es muy difícil durar por mucho tiempo sin respirar haciendo ese es un proceso muy fuerte en cuanto a respiración, en cuanto a mantención de la nota, en cuanto a muchas cosas. Hay muchos factores que tienen que ver directamente con los espacios y las creencias de la cultura quien lo obtiene. Entonces, ahora que hoy día ciertos músicos utilicen esos instrumentos dentro del espacio de la musicoterapia para relajar a las personas, eso es otro cuento, eso ya es otro espacio y sí se puede relacionar la música con la medicina y bueno, un montón de cosas ahí. Normalmente agarran a los instrumentos autóctonos por su sonoridad y por su timbre para este tipo de, para justamente trabajar la musicoterapia. Eh, no está, o sea, no estoy diciendo que está mal, en ningún momento está mal, está súper bien, pero digamos que ese es el empleo, ¿viste? Entonces, de eso más bien se trata. Y con respecto a la pregunta del profe Jonathan, también parte de cómo inicié la respuesta. Yo pienso que hay una cuestión de cómo uno asume, cómo uno asume acústica
acústicamente o sonoramente, cómo uno percibe los sonidos que son construidos de una manera sintética o cómo uno asume los instrumentos acústicos. Entonces, creo que más que cualquier otra cosa es un problema de la percepción, o sea, problema no es de la problemática, sino es un eje temático directo de la percepción, en donde sí, claramente interfieren la información cultural en donde se desenvuelve. Entonces, muy seguramente, ¿dónde hemos escuchado estos sonidos sintéticos? Bueno, los hemos escuchado principalmente en las películas de ciencia ficción, ¿sí? En cuestiones, hablando culturalmente, ¿en dónde se producen esos sonidos? Porque la mayoría de gente, pues, no ha escuchado el desarrollo de la música electroacústica como un espacio académico. Entonces, no lo ven desde ahí, sino lo ven desde lo que se conoce. ¿Y qué se conoce? La ciencia ficción. Entonces, uno empieza a generar relaciones sonoras con esos espacios que conoce. Eso más o menos pienso al respecto. Y que obviamente dentro de los procesos de investigación y dentro de los procesos de creación, hace parte de nosotros asumir cómo escuchamos y si nosotros tenemos la capacidad de transformar. Porque, por ejemplo, algo muy interesante que vimos en el experimento que hicimos con los gestos sonoros, pues en realidad lo que empezamos a ver es que los estudiantes empezaron a tener inquietudes sobre la espacialidad, ¿sí? Más que por deconstruir el gesto. ¿Sí? Entonces ellos no alargaron ni acortaron, no empezaron a jugar con el gesto de una manera como plástica, o sea, como una plastilina, sino empezaron a mirar, el sonido puede ubicarse aquí o acá, y empezaron a jugar con el paneo, ¿sí? Algo que venía, que lo habíamos explicado en uno de los talleres de laboratorio, y también inclusive mi gesto tenía unos problemas serios en cuanto a en cuanto a la investigación, no sino en cuanto a la espacialidad. Entonces, si tú escuchas mi gesto con audífonos, entonces vas a ver que esta parte cuando yo hacía, esa parte hacía ¡vrum! ¿Sí? Entonces como que te ubicaba y te daba la sensación, por ejemplo, de una serpiente. Por ahí me dijeron en un momento cuando lo expuse la primera vez. Y cuando, por ejemplo, estaba haciendo así, entonces, por ejemplo, otras personas lo relacionaron con pájaros, otros con aleteos de aves, en fin, se empieza a relacionar el sonido con lo que conocemos. Y no sé si alguno más tiene una pregunta. Bueno, entonces voy a seguir, les voy a mostrar la otra obra. Bueno, esa les voy a mostrar un pedacito, que es la obra de Kenny. Kenny le encanta el piano y entonces él tiene, sí, tiene un asunto, un discurso muy programático, muy programático. No, me hubiese gustado mucho que hubiese venido por acá para que explicara su gesto, su desarrollo del gesto. Son 10 minutos, entonces, bueno, escuchémoslo un poquito y miramos cómo funciona esto.
Bueno, ¿cómo les pareció? Es, es la obra, ahí ya la escucharon todita. Nos dicen en el chat que muy chévere, que suena como un viaje a través del espacio. Sí, es tremenda. La obra de Kenny explora toda como muchas posibilidades dentro de su piano, lo alarga, hace varias cosas, hace modificaciones, también agarra fragmentos de los gestos, los desarrolla de una manera tratándolo de volver los propios y muchos de esa masa sonora que genera en la mayoría de la obra es pura modificación y siempre se está escuchando, no sé si a ustedes les pasó, pero allá atrás siempre se está escuchando el trara, 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 y se trata de escuchar, pero no se escucha, y se trata de escuchar, pero entonces es muy interesante ese trabajo ese trabajo de escucha y de percepción y de mezcla que logró Ken. Y bueno, Pregunta dale, dale. respecto a ese trabajo. Lástima que no esté porque cómo hizo esa sensación de espacio, como de ruido, como de un lugar de espacio. O sea, que se siente un espacio ahí. Yo siento que tomó de pronto como de los audios, por ejemplo, del de José, que se escucha antes de que él empieza a tocar el tiple, se escucha pues como un ambiente, ¿no? Se escucha como dentro, en un lugar, no se escucha en la nada, sino pues que está en un lugar donde existe movimiento. Entonces en la obra de Kenny todo el tiempo hay movimiento, o sea, todo el tiempo se siente que está en un lugar y lo pone a uno ahí en ese lugar. Entonces pues quería como preguntarle, bueno, él qué hizo para generar como esa sensación. Lo que hizo fue hacer una envolvente de este instrumento. Hizo, ¿sí? Uno que con el que inicio mi gesto, lo inicio desde acá, en una combinación de este con este, ¿sí? Y entonces eso cambia acá.
¿Sí me hago entender? Uy, me salió la... el cosito. Bueno, el hecho es que lo que hace es tomar eso, que es muy sutil y que sí lo está mezclando con otra, con una masa que está haciendo así, prum, de otra, de su piano, que lo está alargando, ¿sí? Entonces, Un camello. eso fue una clase, no, no es tan difícil, pero digamos que el ensamble más bien sí, el tejido, cómo tejerlo, eso sí es lo complejo. Digamos que los elementos los puede lograr a partir de un programa que nosotros a veces utilizamos que se llama Speed. No sé si estuviste ese día en esa clase, que nosotros explicamos cómo funcionaba el Speed y cómo se modificaba el sonido y cómo hacíamos la textura granular y cómo hacíamos para alargar el sonido. Bueno, entonces ahí lo podemos hacer desde eso y también estirando la reverb y el delay. Mm, no sé si alguien... Bueno, entonces, para terminar, pues eso es justamente lo que hicimos, ese fue nuestro trabajo de investigación, experimentación, creación que hicimos durante el periodo pasado. Aquí dentro de, si ustedes, por ejemplo, se preguntan, bueno, ¿y este año qué es lo que van a hacer? Bueno, pues vamos a seguir como siempre nuestro aspecto de la experimentación, digamos que es nuestro foco número uno, porque de ahí nos surgen pues muchas ideas. Pero tenemos un banco de proyectos realmente, ¿sí? Tenemos un banco de proyectos que vienen a partir de los proyectos individuales que los estudiantes quieran formular, ¿sí? Y que quieran trabajar. Entonces tenemos proyectos de carácter histórico, proyectos de carácter netamente teórico. Bueno, tenemos ahí como esto, pero sucede que también a partir de este ejercicio tan interesante de la composición conjunta, que realmente es una cuestión que nosotros no ahondamos mucho eso, digamos que la experimentación conjunta se da o entre interdisciplinas, ¿sí? Entre disciplinas o también se da mucho dentro de las artes plásticas y otras disciplinas que no es la música. A veces nosotros consideramos la música como la composición musical o la creación musical lo consideramos como un ejercicio individual y solitario. En este ejercicio justamente, si bien sí hay unas cuestiones muy individuales dentro de cada gesto, pues la realidad es que nosotros estamos empezando como a trabajar, cómo hacemos para trabajar una obra conjunta que pueda funcionar, que no pueda funcionar. Es un experimento de creación que tenemos muy desde el aspecto de la teoría musical, y sucede que a partir de eso, el periodo pasado, a partir de estos experimentos, terminamos creando un proyecto que se llama Fractal, que justamente es una obra musical conjunta de carácter experimental basada en parámetros determinados a partir de la estructura del fractal de Koch, que es el copo de nieve. Entonces, digamos que mucha información acerca de este nuevo proyecto, pues no les puedo decir, justamente porque pues está en construcción. Vamos a empezar a trabajar en la obra, vamos a empezar a mirar estos parámetros que aquí les comento, que los parámetros determinados sobre esta imagen y cómo los vamos a categorizar, a catalogar también, y cómo los vamos a meter dentro de un espacio de la creación artística. Entonces, este es pues uno de dentro de nuestros proyectos, pero es el único proyecto de composición conjunta. Pues de resto serán proyectos de composición individual y bueno, y de experimentación a sí mismo. Entonces, pues nada, no me queda nada más que decir. Eh, Preguntas, lo que ustedes quieran.
Perfecto, maestra, muchas gracias. Gracias a todos los estudiantes y compañeros por asistir. Antes de seguir, me gustaría, ya, pues hoy hemos estado acá en el taller del SIM. ¿Qué es el SIM? Que es el Semillero de Investigación Musical. Y en este caso, pues estuvimos trabajando acerca de la creación de obra desde la investigación, ¿cierto? Nos acompañó la maestra Luisa Fernanda Arias, que aparte también es la líder del semillero de investigación musical del programa de música. Hemos completado nuestra agenda. Vamos a tener todo un ciclo de tertulias. Estas van a quedar grabadas también en Escucharte y próximamente la maestra nos estará comentando y a las personas del semillero pues el repositorio también del semillero que tienen. Podrán encontrar también esta grabación acá en Escucharte Eventos, la página web, como encuentran todos los talleres, ponencias, conciertos y demás actividades que hemos hecho, e incluso el primer encuentro musical UNAT también podrán acceder. Mi nombre es Jonathan Arias, soy el director de este espacio, Escucharte Eventos. Acá está mi correo, cualquier inquietud, participación, si en algún momento alguno de los estudiantes o parte, un dúo, un grupo o todo el semillero quieren utilizar este espacio de Escucharte Eventos para visibilizar, mostrar, este es el espacio de la vida académica y universitaria que tenemos por parte del programa de música. No antes, sin dejarlos de invitar a que nos sigan en Instagram, a @programa de música UNAT. Allí también siempre estamos subiendo la información de forma pertinente, constante, y también pueden allí estar, si quieren, solo escanean el código QR o nos buscan con el usuario que es programa de música UNAT, todo seguidito. Ya saben, este es un nuevo espacio que hoy gestamos, maestra, también chévere. Escucharte Eventos en convenio con el SIM, Semillero de Investigación Musical, genera este espacio que va a comenzar a ser muy recurrente, no va a tener una periodicidad, en cada periodo vamos a intentar que permanezca y que con el transcurrir del tiempo pues se sitúe y tome una posición más fuerte. Aquí vamos a compartir nuestras tertulias